Bienvenidos un día más, mi nombre es Diego Alonso, gracias por sentarte a la mesa con nosotros. Antes de nada, recordaros que podéis seguirnos en Twitter, @chsobremesa, en Facebook, Charlas de Sobremesa y visitar nuestra web, charladesobremesas.com. Hoy hablamos de relaciones, de amor, de empatía, en definitiva de sentimientos muy humanos. Pero, ¿es cierto que estos son solo algo humano o pueden traspasar esta frontera e ir más allá? ¿Podría llegar a darse el caso de que sintiésemos empatía por una máquina? ¿Y amor? ¿Hasta qué punto han evolucionado las relaciones hombre-máquina? ¿Y las relaciones entre humanos? De todo esto hablaremos hoy con el resto de integrantes de la mesa, que un día más me acompañan. Juan Luis Saavedra, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Alonso, bienvenido. Un saludo un día más aquí. Y Román Trenado, bienvenido. Hola, Diego, ¿qué hay? Pablo, ¿qué película hemos escogido para esta ocasión? Si lo que buscas es una película de amor y de ciencia ficción, puede que esta sea tu película o puede que no. Her, estrenada en 2013, nos traslada a una época donde la tecnología ha avanzado en una dirección que ya hoy se sospecha. Con la excusa de la creación de un nuevo sistema de inteligencia artificial que te permite interactuar con él hasta los niveles más íntimos, nos metemos de lleno en lo que podría decirse es una relación de pareja, aunque no de las convencionales. Nuestro protagonista, que se dedica a escribir cartas por encargo, se enamora de este sistema operativo, OS1, pasando desde el escepticismo hasta la plena inmersión. Sin embargo, decía que puede que esta no sea tu película si buscas ciencia ficción amor, porque lo que propone Her va mucho más allá de esto, por los planteamientos que hace acerca de los límites de la tecnología y la concepción de las relaciones. Her nos sitúa en un entorno en teoría futurista, y digo en teoría porque se trata de un futuro tan próximo que posiblemente dentro de 10 o 20 años, esto que vais a escuchar hoy se convierta en realidad. La primera secuencia de la película nos presenta a uno de los protagonistas, Theodore Thomley, redactor número 612 de una empresa que se dedica a escribir cartas a amigos o enamorados que se encuentran a distancia. Qué profesión tan curiosa, ¿no creéis? Pues sí, La verdad es que sí. Curioso. Pues esto precisamente fue lo primero que me sorprendió de esta cinta, y más aún viendo el volumen de trabajadores de dicha empresa, más de 612. ¿Por qué esta profesión sería tan demandada en un futuro próximo? Bien, no sé si estaréis de acuerdo con esto, pero creo que Her nos intenta decir dos cosas. La primera es que la tecnología nos está aislando y que, curiosamente, la solución a esto será la propia tecnología, con el nacimiento del OS1. Y la segunda, y que tiene relación con lo que estaba comentando antes, es que las máquinas están ocupando la mayoría de puestos de trabajo. A lo largo de este film apenas vemos a gente trabajar, solo un par de camareras, a su amiga que trabaja diseñando videojuegos y poco más. Entonces, si pensamos en qué tipo de trabajos no nos podría sustituir una máquina, creo que la respuesta es bien clara. Aquellos trabajos que requieran de algo tan humano como es la empatía. Y creo que ese va a ser uno de los temas o uno de los pilares principales de esta charla, como ya avanzaba Diego. La verdad es que es muy curioso esto que comentas, Juan Luis, y completamente de acuerdo en esta breve reflexión que nos han hecho introduciendo esta charla. Y se me plantea aquí una paradoja, y es que se critica al protagonista porque se enamora de una inteligencia artificial, sin apariencia física, sin cuerpo, y sin embargo, como bien apuntabas, él se dedica a escribir cartas sobre lo más íntimo de las personas, ¿no? Estas personas se conocen a apariencia, les ponen cara, pero sin embargo no tienen contenido. Y también muy curioso que precisamente Theodore se dedica a simular en su trabajo la empatía por otras personas, que es lo que luego va a hacer Samantha, que va a ser la imagen particular que vamos a tener de esta inteligencia artificial OS1. Sí, además abres uno de los temas que para mí se torna decisivo, ¿no? Que es la cuestión de la empatía. Y lo primero que debemos saber de esto, de la empatía, es que es una emoción meramente humana. Es decir, que hasta el momento no hay pruebas concluyentes que defiendan la empatía en otros animales. Lo segundo, en segundo lugar, hemos de saber que a la hora de generar empatía entran en juego dos actores muy importantes. El primero de ellos es el módulo cerebral del sufrimiento. Me explico.
hemos desarrollado de forma innata, con motivo de la adaptación al medio y la evolución propia, es decir, la selección natural, un mecanismo para sentir empatía ante la percepción del dolor o del sufrimiento ajeno. Además, gracias a este módulo cerebral, podemos entender las distintas leyes morales que fabricamos para evitar el mismo, ¿no? El sufrimiento. Las leyes morales no serían sino una interpretación simbólica de un contenido cerebral innato. Además, de otra forma, hay también una cosa muy interesante, y disculpad si me extiendo un poco, que es comprender la emoción ajena gracias a las neuronas espejo, un tipo de neuronas descubiertas por un neurobiólogo de la Universidad de Padua, se llamaba Rizzolatti, que fue el primero en descubrir estas neuronas en primates, ¿no? Y actualmente se sabe que los hombres tenemos gran cantidad de este tipo de neuronas, las cuales se encargan, y esto es muy importante, como su propio nombre indica, de comprender mediante el reflejo del gesto emocional de las personas lo que está sintiendo en ese momento. Es decir, o por lo tanto, la empatía se genera gracias a la comprensión del dolor mediante las neuronas espejo y, en términos más generales, gracias a un módulo cerebral innato que se encarga de reaccionar ante el dolor ajeno, ¿no? Sí, pero o sea, es verdad que la empatía podría dirigirse desde la persona hacia otra persona, pero es curioso que el planteamiento que nos está exponiendo Ger es una cosa bidireccional. En primer lugar, una empatía del humano hacia el robot y luego también del robot hacia el humano, lo cual no deja de ser curioso. Sí. Respecto hacia el humano, de la empatía del humano hacia el robot, hay un estudio de la Universidad de Tecnología de Toyohashi, de Japón, como no. Bueno, es que yo creo que Japón va a salir bastante esta charla, ¿no? son pioneros una de la luego. robótica. Pues bien, en esta investigación estudiaban la reacción de 15 personas a diversas fotografías de perspectivas de una mano humana, ¿no? Uh-huh. Primero humana y luego una mano robótica, y a través de unas resonancias veían la reacción neurológica de estas personas. Y veían que la reacción que tenía ante la situación de dolor de la mano humana y de la mano robótica era exactamente la misma. Con lo cual concluían que había empatía hacia la mano robótica también. Y esto lo explicaban diciendo que era la percepción de humanidad o de humanización en la propia composición de este robot. Sí, y no es de extrañar que se genere esta empatía en los robots, ¿no? Porque también se han dado otros experimentos, otros estudios que afirman que nosotros sentimos empatía gracias a la percepción visual del sufrimiento ajeno, ¿no? Por ejemplo, un estudio que realizó Tania Singer, que es una neurocientífica de la University College de Londres, y sus colegas, mostraba que las personas generaban empatía ante la percepción del dolor de manera automática. O sea, el estudio, para entrar un poco a fondo, ¿no?, lo realizó mediante sujetos que quedaban expuestos a situaciones dolorosas que vivían sus parejas. Es decir, se les mostraba imágenes de sus parejas en situaciones dolorosas. Los sujetos ante dicha exposición mostraban una actitud cerebral muy intensa o una actividad cerebral muy intensa. La conclusión es que hay una correlación entre la capacidad de empatía que se atribuía un sujeto a sí mismo y la actividad cerebral en una zona situada cerca del centro del cerebro. En resumen, la respuesta empática se genera a ciencia cierta, esto es importante, a través de la percepción del dolor ajeno. Es decir, que el dolor es una forma automática que sabemos a ciencia cierta de cómo se genera la empatía en nosotros. Sí, hombre, pero lo curioso precisamente de esta película o de estos estudios, ¿no?, es cómo la humanización de la máquina hace precisamente que despierte esa empatía en nosotros que a priori debería de ir dirigida, claro, aunque sea automáticamente, como apuntaba este último investigación que comentaba Román, debería de ir dirigida hacia los humanos solo. Claro, pero con respecto es curioso que esa humanización, hay una teoría que viene a decir que la humanización del robot pasa por una serie de fases, llegando incluso a una fase en la cual genera hasta repulsa, ¿no?, que es lo que se conoce como valle inquietante. Uh-huh. La teoría del valle inquietante fue creada por el profesor Masahiro Mori en 1970. Según cuanto más rasgos y comportamientos antropomórficos damos a los robots, mayor es nuestra empatía con ellos. Por ejemplo, tendemos a reaccionar mejor ante máquinas que tienen ojos o boca, aunque no sean elementos necesarios para que desempeñen sus funciones. Pero llega un momento en el que la respuesta emocional se vuelve negativa, a medida que el ser artificial parece cada vez más humano, pero sin llegar a serlo del todo, lo que hace que lo veamos como algo extraño. Sin embargo, es curioso porque cuando la apariencia del robot, si ésta continúa haciéndose más humana, la respuesta emocional se vuelve positiva una vez más y se va aproximando a niveles de empatía como los que se dan entre humanos. Ese momento de respuesta emocional negativa entre un robot con apariencia y comportamientos casi humanos y una entidad totalmente humana
es lo que se conoce como el Valle Inquietante. Es muy interesante esto que dices, porque me estoy recordando ahora un corto de Pixar. De un robot, digo, de un bebé. De un bebé, de un bebé. De 1996, creo que es. La fecha me pillas, pero vamos. Y fue muy polémico porque causaba eso, inquietud. Sí, yo mucho rechazo. He visto un poquito y claro, es una apariencia, pues sí, parece un bebé, pero no es un bebé del todo. Es una cosa... Y es verdad que te da una sensación de decir... Algo falla, ¿no? Pero de hecho no tenemos que irnos a los robots, lo vemos directamente con las muñecas, ¿no? Los clásicos muñecos, sí. los ¿cómo se llaman? Los Nenuco, ¿no? O no acuerdo cómo se llaman, pero que efectivamente se trata de simular la apariencia... Nenuco que no eunuca. Bueno, Nenuco, no, ¿sabes? Bueno, como decía, se trata de simular la apariencia humana hasta los ojos, ¿no? El iris, el color y todo, y sin embargo... da una imagen más bien truculenta, de hecho. Sí, desde luego. También es interesante porque cuando nosotros intentamos simular gestos faciales en los robots, esperamos también que haya una cierta empatía, ¿no? Puede despertar, como decía Diego, pues sensaciones de turbación, ¿no? Porque evidentemente genera reparo, pero lo cierto es que en un cierto momento los robots podrían hacer que nosotros mismos, los humanos, generásemos empatía, ¿no? Como muestra bien la peli. Un ejemplo de ello es un psicólogo especializado en el estudio de las emociones asociadas a expresiones faciales, se llamaba Paul Ekman, que descubrió que había unas emociones y sus respectivas expresiones faciales universales, es decir, reconocibles en cualquier cultura. Estas eran, básicamente, la alegría, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa y la tristeza. Es decir, si estas emociones logramos que se retransmitan o se impronten en la robótica, en la cibernética, no sería extrañar que nosotros sintiéramos cierta empatía o un mimetismo ante esas emociones de los robots, ¿no? Claro, el problema de eso es que tienen que hacerlo muy bien, porque como comentaba Diego, si te quedas a medio camino, por muy bien que improntes una emoción, la verdad es que siempre te va a causar rechazo. Es curioso eso, porque es que lo que tú lo has dicho, quedarte a medio camino, porque, bueno, lo que decía un poco antes, si tú a un robot le pintas 2 ojos y una sonrisa, queda como, qué simpático, ¿no? Qué curioso. El problema es cuando se empieza a parecer a nosotros, pero aún así es como que el ser humano, ¿no? De una forma un poco animal, automática, sí dijese... Aquí hay algo que está mal, ¿no? Hay algo que falla instintivamente. De hecho, en la película lo vemos muy claramente cuando CO2 se inicia en el mundo del OS1, los primeros momentos en los que, bueno, le pide el nombre y una serie de cosas básicas, a él lo ve con escepticismo, ¿no? Ve una voz robótica que le hace una especie de interrogatorio. Sí, es una especie de poco a poco en la fuerza, ¿no? Eso es, y poco a poco, según se van creando vínculos, se va antropomorfizando. Sí. Ese OS1 es cuando se va estableciendo esa conexión. Claro, yo imagino que esa forma de generar empatía sería con un nivel de perfeccionamiento robótico tal que se pudieran reproducir perfectamente esas emociones, ¿no? O sea, es que pasaba incluso en los videojuegos no hace mucho tiempo, que intentaban recrear figuras humanas y la verdad es que, aparte de que no lo conseguían, te podía incluso causar rechazo. De hecho, con respecto a eso, leí el otro día, preparando el programa, que la primera película de animación realista o hiperrealista fue una de Final Fantasy, ahora que dices lo de los videojuegos, y que fue un fracaso. Ah, es verdad, sí. Fue un fracaso tremendo porque la gente no le gustaba, o sea, no se sentía cómoda viéndola. Y prácticamente casi se hundió la productora, creo que claro, es Square Enix o Squaresoft o algo así. Square Enix es la de los videojuegos, la productora de la película no sé si creo fue que la era misma. la misma o estaban asociadas. Puede ser, pero que es curioso, dices, claro, la gente iba ahí y no era una película de animación, o sea, no era una Pixar, pero tampoco era una película de humanos. Y sin embargo el videojuego lo veía con otros ojos. Claro. Pero la película, claro, ya le añadía otras emociones que ya no les cuadraban. Pero bueno, hay algo en esta película que no se nombra explícitamente, pero creo que es muy, muy interesante para entenderla a su conjunto. Y se trata del test de Turing. Alan Mathison Turing fue un matemático y filósofo inglés, padre de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Fue conocido por su trabajo en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial.
En el campo de la inteligencia artificial es conocido por el test de Turing. ¿Y qué es el test de Turing? Se trata de una prueba de habilidad de una máquina de exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano. Esta prueba se realiza con varios jueces que hablarán durante 5 minutos con distintos interlocutores a través de un ordenador, solo que uno de estos no es una persona, sino una máquina. Si los jueces no son capaces de distinguir correctamente entre los humanos y la máquina, pasando esta última desapercibida, se diría que ha pasado el test. Desde que Turing propuso este reto, numerosos programadores en todo el mundo han puesto sus esfuerzos y conocimientos en crear la máquina capaz de superar el test de Turing. Y aquí viene lo interesante. Muchas de estas creaciones se encuentran en Internet y podéis tener una agradable charla con ellas. De hecho, os propongo que paréis un momento el podcast y entréis en www.chatbots.org y ya nos contaréis qué os parecen si os llegan a convencer de que son humanos. Para pasar el test, la máquina debe ser capaz de utilizar un lenguaje natural, utilizar la razón, tener capacidad de aprender y, sobre todo, tener capacidad de exhibir empatía. Si os fijáis, esto es lo que hace Samantha. Y bueno, y simplemente para acabar, cabe destacar que a día de hoy no se ha conseguido superar el test de Turing. Si bien es verdad que en 2014 hubo un intento que casi lo logró, pero gran parte de la comunidad científica no lo dio por válido. No sabemos si las máquinas nos ganarán o no nos ganarán, si pasarán el test de Turing y tal. Pasarán finalmente o no. Pero lo que sí está claro es que las máquinas cada vez nos comprenden mejor. Y yo con respecto a eso quiero hablar de otro experimento, ya que hoy parece que estamos de experimentos. Sí. Hemos hecho una ardua búsqueda de investigación. Sí. Bueno, no, es que aquí, vamos, a nuestros oyentes tenemos... pues acostumbrados a lo mejor. Tenemos como 40 tomos de libros aquí y, bueno, no entramos. Son los pilares que sustentan nuestros micrófonos. No, yo lo que quiero decir es que ya se han inventado máquinas. Todavía no hay máquinas que pasen por humanos, todavía no se llega a ese nivel, pero sí que hay máquinas que empiezan a comprender a los humanos. Y yo quiero hablar de Ellie. Ellie es un personaje virtual que ha creado la Universidad del Sur de California y es una simulación por ordenador que charla con la gente. O sea, que es capaz, mediante unos sensores, pues webcam, creo que usan un Kinect de Microsoft, que usa la Xbox, una serie de sensores que se ponen por el cuerpo, pues con esos sensores lee nuestro estado de ánimo y es capaz de analizar pues miles de gestos, ¿no? de nuestro tono de voz, de la expresión, exactamente, y con ello es capaz de establecer pues cambios de humor, estados de ánimo, y mediante preguntas sencillas es capaz de mejorar nuestro estado de ánimo, que es un poco lo que en un momento dado hace Samantha, ¿no? Samantha al principio, aunque luego es mucho más, pero al principio no deja de ser como, yo lo veo como un robot un tanto servil, ¿no? Que lo que busca es la satisfacción de Theodore. Sí, parece que su primera función, aparte de organizar el email de es animarle un poco, porque además este personaje está bastante solo. Y ahora que comentas esto Lo cual, perdona, sí. Es muy irónico porque es un hombre que se dedica a escribir cartas Claro. para gente, o sea, alguien en teoría muy social y luego resulta que está muy solo. Es un contraste muy marcado. Sí. Me estoy acordando de la historia que nos contaste bueno, que tú como has trabajado con Apple y sabemos que en Apple está Siri, que no deja de ser un asistente de voz y que se acerca mucho a lo que estabas contando. Cierto. Sí, es una historia que, bueno, yo creo que casi fue la que dio pie a esta charla, ¿no? Y es curioso porque Siri, bueno, imagino que todos la conoceréis, es el asistente de voz que usa Apple, en el cual pues nos ayuda a buscar cosas, pero incluso también está programado pues para poder tener una conversación sencilla con él, ¿no? Cuéntame un chiste, te cuento un chiste, parece que tienes una conversación con ella. Pero lo que me resultó curioso es que yo estando allí trabajando vi como un niño, pues tendría 8 años, 10 años, no creo que tuviese más. Vi, pues, Siri, jaja, qué gracioso, ¿no? Se puso a hablar con ella, pues, lo típico. ¿Cómo te llamas? ¿Eres chico o chica? ¿Qué tal? Pero es curioso porque según iba pasando el tiempo, hubo un momento curioso en el cual agarró el iPad y cada vez se fue acercando más a él, como si teniendo una conversación más íntima, ¿no? Acercando físicamente, ¿no? Eso es, pues teniendo una conversación cada vez más íntima. Y yo capté, o sea, no es porque estuviese escuchando, pero bueno, pasaba por ahí y capté que le empezaba a preguntar ya de Siri... Voyeur, ¿no? Que... Estás observando. Voyeur cibernético, sí. cibernético, sí. No, pero era curioso porque ya se empezaba a ir en plan, pues, Siri, ¿tienes novio? Y ya lo que me pareció muy curioso, Siri, ¿has hablado con alguien más aparte de conmigo? Siri, ¿quieres que hagamos algo? O sea, ya estaba creando un vínculo. vínculo. un vínculo.
Había conectado. Que es curiosísimo. Y es curioso porque esto, al fin y al cabo, es un mero asistente de voz, que lo que buscas es, Siri, búscame un restaurante, y te busca un restaurante. Si con esta simpleza es capaz de que haya gente capaz de crear un vínculo con ellos, no quiero ni pensar, o sea, lo de Ger y Samantha es una cosa que va a ser perfectamente real en un futuro próximo. Y es curioso porque Siri todavía no está a los niveles que hemos ido comentando antes que serían necesarios para establecer esa empatía. Y sin embargo está consiguiendo que se establezca un vínculo hasta emocional. Sí, Siri no pasaría el test de Turing, por ejemplo. No, desde luego que no. No, por eso digo que si ya con esa simpleza, o sea, a una máquina, o sea, un mero asistente de voz que tiene 4 o 5 preguntas, es decir, el haberle añadido ya cosas que te pueda contestar eso, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Cosas así, que para nada es una conversación, o sea, son cosas pregrabadas. Y aún así ya empieza a crear vínculos con la gente. Yo espero que sea una cuestión anecdótica lo del chaval, ¿no? Porque si ya empieza a crear vínculos afectivos un sistema operativo tan sumamente sencillo como Siri, Pues es un tanto perturbador. Demuestra que lo de Samantha es una cosa muy diferente, ¿no? Yo es que no sé hasta qué punto, o sea, yo creo que es como el primer paso, o sea, que visto lo visto, la gente empieza a empatizar con las máquinas y con un poco de desarrollo, o sea, un Samantha es perfectamente posible. No, bueno, voy a aventurarme, pongamos, no creo más allá de 50, 60 años. No, pero habría que ver, ahora que estamos hablando de empatía, de asistentes de voz, y estamos viendo un poco la evolución. Vemos que empezaron siendo chatbots, ahora es Siri o Cortana. Y habría que ver una pregunta que yo creo que ya es casi obligada a estas alturas, y es ¿qué es Samantha? Sí. Y sobre todo, ¿en qué se diferencia de Siri, Cortana o de mi aspiradora? Sí, a mí, Juan Luis, la primera cuestión que se me viene a la cabeza cuando me hace esta pregunta es si Samantha es humana, ¿no? Y para responder a esta cuestión nos podríamos acercar a, por ejemplo, el filósofo René Descartes, que aseguraba que lo fundamental del hombre era la mente, es decir, la conciencia. Y además hacía una separación que era la conciencia o la mente, aquello que permanece por los tiempos, y el cuerpo, que no era más que un soporte físico, ¿no? Desde esta perspectiva podríamos afirmar, en la medida en que Samantha tiene mente pero no cuerpo, que tiene conciencia pero no cuerpo, que es humana, ¿no? Porque Descartes, ya digo, supone que el cuerpo no es más que una plataforma no esencial del humano. No obstante, a mitad del siglo XIX tuvo lugar un episodio que cambió por completo el panorama, ¿no? Que es el caso de Phineas Gage, que es un ferroviario que tuvo un accidente mientras trabajaba y una barra de hierro se le atravesó el cráneo, ¿no? ¿Cómo se llama? El lóbulo frontal. Eso ¿no? es, el lóbulo, si mal no recuerdo. El lóbulo frontal, sí. ¿Y sobrevivió? Sí, esa es la cuestión, ¿no? Que el tipo sobrevivió, pero... Vamos, esto seguro que la muerte dijo, uy, ¿no? Porque, hostia, que se te clave una barra y sobrevivas, Sí. joder. Sí, la verdad es que fue un caso milagroso, ¿no? Para el avance médico de la época, imaginaos, ¿no? A mitad del siglo XIX, ¿no? Que sobreviviese. Bueno, pero lo curioso de este caso es que el tipo, que era un hombre totalmente afable, amigo de sus amigos, ¿no? Eso es responsable, importante. eso es importante, saludaba al salir, ¿no? Le cambió totalmente el carácter. Y daba un abrazo y un beso a sus hijos, ¿no? Al salir. Y Ayudaba decía, a pasar a las abuelitas. Y decía, no me esperéis despierto, ¿no? Efectivamente, era un tipo, como decía, responsable, ¿no? Pero lo curioso es que después del accidente le cambió completamente el carácter. Dejó de ser un tipo responsable, un hombre sensato, un hombre de familia, un hombre que era amigo de sus amigos para ser ya no era amigo de sus amigos. Efectivamente, era totalmente lo contrario. Un tipo irresponsable, un tipo... taciturno, un tipo que no sabía estar dentro del contexto social, ¿no? No sabía socializar. Y esto lo llamó uno de los grandes neurólogos portugueses, António de Damasio, el gran error de Descartes, ¿no? Porque dijo que hay una conexión fundamental entre el cerebro y el cuerpo. Es decir, que no se puede entender el cuerpo sin el cerebro, ¿no? Ni el cerebro sin el cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Lo cual supondría que desde esta perspectiva Samantha no sería humana, ¿no? Porque le falta ese soporte físico. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, la verdad es que yo estoy con Damasio en ese sentido. O sea, la forma de relacionarnos con el entorno pasa también con nuestro cuerpo. O sea, que decir, al fin y al cabo nuestro cuerpo nos supone ventajas y limitaciones a la hora de estar sin más, de estar simplemente en el mundo. O sea, no es la misma información que recibiremos si tenemos unos elementos que si tenemos otros elementos, o cómo estén nuestros nervios, o si nos carecemos de determinada parte o no. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no sé si es un criterio válido para definir si es humano o no. No, en este caso no, porque yo creo que Samantha rebasa totalmente el contexto de la investigación o del campo de investigación de Antonio Damasio, ¿no? Porque... Y no solo eso, o sea, yo creo que es más importante
la conciencia, porque si no, ¿qué nos diferencia de los animales? Los animales también tienen cuerpo y sin embargo no son humanos, ¿no? O sea, yo creo que la conciencia es lo que nos hace humanos más allá del cuerpo. Sí, bueno, eso os daría lugar para mucho tiempo. Y Sí, no, es un apunte, hombre, nos meteríamos en un tema que daría para hablar... Espinoso, cuanto menos. Sí. De todas formas, no olvidemos, creo yo, que Samantha, o sea, no deja de ser, como de hecho dicen en algún momento de la película, cuando dicen que eres, no deja de ser una polifonía de voces, o sea, no deja de ser la voz o el altavoz de todos sus creadores, por así decirlo. O sea, todos aquellos que han contribuido a formar Samantha, pues los que han establecido cómo debe de responder en según qué situaciones, pues al fin y al cabo están ahí detrás. Entonces no podemos perder de vista, o sea, no podemos tratar a la máquina como si fuera algo ajeno con una realidad independientemente a la nuestra. Al fin y al cabo, como decía Simondon, creo yo, vamos, no sé si estaréis de acuerdo con él, lo que reside en las máquinas es la realidad humana, el gesto humano fijado y cristalizado en estructuras que funcionan. Sí. Y además, bueno, un cierto punto con respecto a Samantha, que Samantha va sufriendo un proceso de creación personal, es decir, hay unos procesos en términos de sociología, de socialización, o sea, de formación de la propia persona a través de la interacción con Theodore, ¿no? O sea, y esto me parece totalmente relevante porque da los pasos que en principio están destinados a ocupar solo las personas humanas, o bueno, en este caso, los humanos. Sí, en cuanto a lo que dice Romy, es verdad que hay un proceso desde que empieza la película hasta que acaba de expansión, diría yo, de Samantha. Uh-huh. Pero yo vengo a decir una cosa que a lo mejor los fans de esta película a lo mejor me la pidan. Bueno, para eso tenemos las redes sociales, ¿no? Comentarnos, si queréis decirle algo a Juan Luis, ya sabéis. Eso ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, @chsobremesa y en Facebook. Buscar charla de sobremesa y ahí aparecemos. También, si sois más clásicos, en nuestra web, charladesobremesa.com. Juan Luis lee todo y vamos, críticas y no críticas. Y es un tipo afable, ¿eh? De trato amable, ¿no? De momento, a lo mejor me pasa como a Phineas Gage. Simplemente que para mí Samantha es un intento fallido de plasmar una inteligencia artificial en una película. Para mí es un intento fallido. Es decir, no hay ningún indicio de que Samantha sea una máquina, más allá de que dice que puede buscar información en apenas segundos y que al final de la película, atención spoiler, desaparece a otro plano con los demás sistemas operativos. En otras palabras, para mí, Samantha es una humana encerrada en un ordenador muy pequeño. ¿Por qué digo esto? A ver, pensadlo. ¿Por qué crear una inteligencia artificial con todos los defectos de un ser humano? Y también, si es verdad que el OS-1 lo programaron más de 1000 personas, ¿cómo es posible que no predijeran que se les iba a ir de las manos? Es que esta gente no conoce las leyes de la robótica de Asimov. Lo cual es una paradoja, Juan Luis, permíteme, porque claro, es el propio humano inventa una máquina capaz de superar a él mismo, ¿no? Me recuerda un poco a la paradoja de Dios. Y Dios es capaz de crear una piedra tan grande o tan sólida que no sea capaz él mismo de levantarla, ¿no? Claro, o sea, pero también lo que dice Juan Luis, que al fin y al cabo no deja de estar creado por una serie de personas. Entonces, ¿cómo esas personas van a concebir una cosa tan grande que ni ellos mismos sean capaces de concebir? Es un poco lo que... Sí. Lo que decías. A mí me da la sensación de que lo que ocurre en esta película es que hay gente creando vida, porque están creando vida. Para mí, Samantha es un ser humano. Y nadie se alarma por ello. Es más, parece que la única preocupación de la sociedad que plantea la cinta es si es moral o no tener de pareja un sistema operativo, y se queda ahí la cosa. Pues estamos suponiendo que, entonces, bajo tus palabras, que la condición esencial del humano es la conciencia y la autoconciencia, ¿no? Porque no parece que tenga sistema nervioso Samantha, ¿no? Que también es una cuestión también fundamental o troncal del hombre, ¿no? Yo creo que el sistema nervioso de Samantha se han puesto sus creadores, diciendo que debe de sentir o no sentir en función de según qué situaciones. Y bueno, y por otra parte, me llama mucho la atención la obsesión que tenemos por antropomorfizar los personajes que de momento son ficción. Voy a poner un ejemplo. Los extraterrestres, que de momento son ficción también. Casi siempre que vemos un extraterrestre amigable suele tener características humanas. Un inciso, Juan Luis. Si alguno tiene algún vídeo extraterrestre, por favor, que nos lo manden y el próximo programa lo hacemos de eso. Porque... Bueno, yo tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene a su vez un tío, que tiene un pariente lejano, que tiene un primo, que es hijo de una frutera que vio un ovni. Y yo no quiero decir... Que lo manda a Cuarto Milenio y lo hace un programa, ¿eh? No, que nos lo mandan nosotros, que entonces subimos como la espuma. Un especial, ¿no? Pues como decía, cuando vemos un extraterrestre amigable, obviamente la ficción, digo,
suele tener unas características humanas, ya sea su forma o que habla nuestro idioma o cualquier tipo de este tipo de cosas. En cambio, cuando el extraterrestre es hostil, se empieza a alejar de estas características que comento para convertirse en una criatura más amenazadora. Estoy pensando en pues, la diferencia que hay entre ET y Alien, ¿no? Alien no se comunica contigo, sino que te quiere comer. Además, con dos bocas. Alien versus Predator, ¿no? Es otro de los grandes clásicos del cine, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Pero como clásico, no sé yo. Hay algún crítico que ha muerto ahora mismo. Hombre, ha caído fulminado. Hay una más clásica, broma, que es Alien versus Predator 2. Sí. Tomes esto como una broma, no ¿En serio hay dos? reír, ¿no? Hay dos. Dios santo. Y más, creo que hay más. Bueno. Bueno, como decía, haciendo esta comparación, pues al igual que de momento no tenemos ni idea de cómo es un extraterrestre, tampoco sabemos cómo serán las inteligencias artificiales en el futuro. Pero eso no nos impide que, a la hora de fantasear con estos temas, superpongamos nuestra visión cerrada y quizás un poco ególatra, pero a la vez necesaria. Y es que la única forma asumible que tenemos de entender a las inteligencias artificiales pasa por dotarlos de características humanas. Antes hablaba de por qué hacer un sistema operativo con todos los errores propios del ser humano. Y si no haces estos errores, no puedes interactuar con este sistema operativo a un nivel cercano y, en definitiva, creo que el experimento que comentaba antes Pablo lo evidencia, no podríamos sentir empatía por ellas, al menos con tanta facilidad. De acuerdo. Entonces, y con esto acabo, os lo prometo, por responder a la pregunta más obvia que plantea la película, que es, ¿podrías llegar a enamorarte de Samantha o de una máquina similar a Samantha? Pues yo diría, por supuesto. De hecho, es que me parece una pregunta trampa, porque si yo considero que Samantha es un humano encerrado dentro de una cajita, yo diría que sí. Hay otras películas, como por ejemplo Ex Machina, que es muy reciente, en la cual se desdibuja un poco más el límite, la línea, y te hacen dudar. Pero desde luego esta me lo deja bastante claro. Yo la verdad es que viendo a Theodore me estoy imaginando a una especie de escultor que en vez de estar moldeando una figura de marfil, por ejemplo, está moldeando un sistema operativo. Su pareja ideal, ¿no? Sí, eso es, su pareja ideal. O sea, yo estoy viendo reflejado en Theodore a Pigmalión. Y decía que Theodore me recordaba un poco a Pigmalión. ¿Quién es Pigmalión? Pigmalión fue un escultor griego, un escultor clásico, que plasmó en una estatua de marfil su ideal femenino, de tal forma que se acabó enamorando de su propia creación y decidió dirigir plegarias a Afrodita, quien, conmovida por esta devoción de Pigmalión, decidió dotar de vida a la propia estatua. Años después, unos cuantos años después, de hecho llegamos a los años 50, años 60 del siglo pasado, unos psicólogos establecieron o descubrieron lo que se conocería como efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, definido de forma rápida, podría decirse que es el amoldamiento o la transformación de la realidad en base a nuestra idea sobre ella. Inconscientemente actuaremos de tal forma que aquello que creíamos acabará convirtiéndose en realidad, lo cual nos refuerza en nuestra idea primaria. Her nos muestra un sistema OS que podemos ir moldeando a nuestro gusto hasta crear nuestra pareja perfecta. Que luego, como hemos ido comentando, Samantha va tomando o va trascendiéndose a sí misma, pero en un primer momento, al fin y al cabo, Theodore, creo yo, proyecta sobre este sistema operativo su idea, su concepción de pareja ideal, sí. Y eso es lo que hace que se vaya enamorando de... Bueno, pero es que de hecho al principio, al iniciar el programa, es que ya lo va haciendo a su medida, porque los primeros, la configuración, por así decirlo, es una serie de preguntas, ¿no? De ¿quieres que sea hombre o mujer? ¿Qué relación? Sí, una muy curiosa, ¿qué relación tienes con tu madre? O sea, que al fin y al cabo está sacando, pues un poco como lo que comentaba antes de Eli, ¿no? Que te va haciendo una serie de preguntas y con eso ya va viendo qué carácter tienes, qué tipo de persona eres, ¿no? Y así se va configurando alguien o algo, porque no sabemos muy bien qué, a la medida. Sí, justo. Es que, de hecho, eso para mí Samantha es precisamente eso, un sistema operativo que permite una proyección de los usuarios sobre un sistema operativo. Sí, la profecía autocumplida y bueno, a quien no suena a lo mejor quién es este Pigmalión, pero a lo mejor le suena quién es Pinocho. Y también es otro ejemplo muy, muy claro y muy clásico. Sí.
Sí, que luego además está por otro lado, si os acordáis, libros famosos que dicen aquello de que el universo conspira contra ti si piensas mucho sobre algo para que se cumpla, ¿no? Pues bueno, esto tiene una palabra y es efecto Pygmalion y está estudiado desde la psicología, ¿no? O sea, que son cosas que no tienen nada que ver con lo misterioso, lo tántrico o lo mágico, ¿no? Deja de meterte con Pablo Coelho, por favor. No, pero en este caso era sobre El secreto, ¿no? Que es uno de esos libros de masas. Vamos a tener muchos críticos, con estos comentarios que estamos haciendo. Va a ser un poco incendiario hoy. este podcast. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues en esta película vemos varias escenas de sexo. Al principio con el de la chica del gato muerto. Introduces un tema interesante. Vale, que ya... A ver, ¿Los gatos muertos? ¿O ¿a qué te refieres? No, hombre. Sobre todo. Reconocemos que hasta ahora ha sido un poco denso y entonces vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Pues como decía, la escena de la chica esta extraña y más tarde una escena con Theodore y Samantha que me ha recordado bastante al podcast que hicimos de Funny Games porque es una escena con un fondo negro y las voces de los personajes que, bueno, como para recordar a la audiencia que es para alimentar la imaginación del espectador y que al fin y al cabo lo vivas más que si lo estuvieras viendo. Pero bueno, viendo este tema y investigando un poco sobre esto de robótica y sexualidad, han salido cosas muy, muy extrañas y muy interesantes y creo que de Japón. Como no, Japón una vez más. Como estábamos diciendo antes. Sí, pero es curioso este giro que ha tomado la cibernética o la robótica hacia el ámbito de la sexualidad. La verdad es que muy ligado, como no podía ser de otra forma, y de hecho ha encontrado en este campo como una línea muy, muy fuerte a desarrollar. Pero esto no viene precisamente de hace poco, sino que ya tiene un recorrido bastante extenso. Las primeras muñecas sexuales se concibieron durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, de hecho, ¿no? Para los soldados que iban al frente, pues bueno, que aliviaran sus necesidades, ¿no? Vamos a decirlo así. Tuvieran un hogar, ¿no? Sí. Un hogar reconfortable, ¿no? En medio de... Pero esto era una muñeca en sentido más genuino, ¿no? Una muñeca. Pero la primera máquina robótica sexual llega en los años 70, que es el conocido como 36C. Que sin embargo no tuvo mucho éxito. Un nombre sexy donde los haya. Sí. Tanto es así que la empresa quebró directamente. O sea, no me extraña. Se le podrían haber puesto otro nombre, pero 36C no es muy sugerente. De hecho, si se buscan imágenes en internet, pues bueno, se puede ver un poco la apariencia. Si tú te imaginas el clásico robot así cuadrado, pues eso es el 36C, ¿no? Que tenía un microprocesador de 16 no llegó ni al Valle Inquietante, ¿no? Era inquietante a secas. Fueron muy avispados. Y es curioso, ¿no? Porque a partir de entonces se fijó el término de Gynoid. Gynoid es el robot antropomórfico con apariencia femenino, para distinguirlo del androide, que es el que tenía apariencia masculina. Pues bueno, luego poco a poco siguió evolucionando por esta vía. Se tuvieron proyectos de otros robots sexuales, como fue el que se dio en la Universidad de Canadá, el caso de Aiko, en el cual se le ponían, o se le dotaba una serie de sensores que permitiera al robot experimentar o responder a lo que en este caso el hombre estuviera haciendo. Sin embargo, esto quedó simplemente en un proyecto, una mera ideación. Y ahora se sigue investigando, se sigue dotando de más puntos de sensibilidad y de hecho se espera que hacia el 2025 se pueda crear se pueda dar la primera relación robot humano. Y es muy curioso porque en un primer momento se concebían como algo unidireccional, donde simplemente la persona tenía como objeto de disfrute un robot, y poco a poco se ha ido, pues bueno, introduciendo estos puntos de sensibilidad, donde además el robot pueda reaccionar y pueda interactuar contigo. Se ha ido creando poco a poco lo que sea una relación. Y de hecho es lo que se espera. Aunque, claro, se espera eso. Por el momento lo que sí que hay, lo que está irrumpiendo con muchísima fuerza es la realidad virtual. O sea, ya se está empezando a dar porno con realidad virtual. Con las gafas de las Oculus Rift o las Samsung Gear VR, pues ya están empezando a hacer vídeos que acompañados de dispositivos, de wearables, todavía no sienten, solo sientes tú, pero van un poco en ese camino que apuntabas, Pablo. De aquí a unos años va a ser posible tener una relación casi plena sin necesitar a la otra persona, con lo cual se puede dar casos pues como lo que pasa en Her, ¿no? Cuando se reúne Theodore con su exmujer y le dice que tiene una relación con un
con un robot, pues podría llegar a darse el caso, ¿no? Si a lo que ya están haciendo añadimos lo que dices tú, ¿no? De que ya el propio robot pueda participar activamente en la relación. Claro, pero fíjate que también ha cambiado el paradigma. O sea, es que ya las personas lo conciben también no como un disfrute meramente fisiológico, sino también como un disfrute buscando una relación. O sea, no simplemente como forma de alivio, sino también como forma de interactuar, como forma de tener una pareja. Claro, ha llegado hasta tal punto, ¿no? Que yo creo que ya tiene hasta detractores, ¿no, Juanlu? Pues estás comentando ahora que hay en la actualidad, y Pablo básicamente lo que viene, ¿no? Lo que viene, futuro. eso es. Pero es que ya, aun cuando no existen estos robots, ya hay una campaña anti-robots sexuales. Es una campaña liderada. Nos han hecho esperar, ¿eh? No. Vamos a ver, son unos visionarios. Es una campaña liderada por Kathleen Richardson, que es una especializada en ética robótica y es detractora de estas relaciones que, como explicaba en el Washington Post, según ella, pues no están bien, ¿no? Argumento concluyente. Bueno, el argumento... Te dicen eso y ya está, no tienes más que decir. El argumento lo expuso en un estudio y he sacado un extracto de este argumento y dice que las relaciones de prostitución, ella las define así, con máquinas no son ni éticas ni seguras. El desarrollo de robots sexuales reforzará aún más las relaciones de poder que no reconocen a ambas partes como sujetos O humanos. sea, están dando por hecho que el robot, o sea, están humanizando al robot. O sea, relaciones de Es poder. el empeño de antropomorfización que hay. Aparte, eso por un lado. Y prostitución, o sea, para ser prostitución tiene que mediar un pago. Bueno, aquí- son proyecciones como... Un estudio cogido con pinzas, Sí, yo creo que hay esos muchos argumentos. errores categoriales, ¿no? Entre... Pero bueno, sigue. Claro, pero esto yo creo que lo que refleja que hay una cierta inquietud o angustia por la inminente transformación que supone estos avances en la robótica, ¿no? La sociedad va a transformarse totalmente y ya sabemos cómo son la gente recelosa ante los cambios. Hombre, desde luego, todos estos avances en la tecnología lo que está haciendo es proponer un nuevo horizonte. O sea, recordemos lo que comentábamos en nuestro anterior podcast, ¿no? de Star Wars, el despertar del estereotipo, el concepto de mediación. O sea, al fin y al cabo, la forma de estar en el mundo, con el avance de la tecnología, es completamente distinto. Y también con la nueva forma de comunicarnos, ¿no? Como son lo que proponen las nuevas redes de comunicación. Y la forma de socializar. Eso es. Sí, la verdad es que yo creo que en cuanto a la socialización entramos en un campo que primeramente tenemos que saber qué es aquello de la socialización o qué actores están en juego. Bueno, antes de entrar a debatir si hay o no o en qué sentido socialización cibernética, creo que es conveniente que situemos o delimitemos los requisitos necesarios que precisa la socialización humana, ¿no? Entendiendo socialización como la convivencia del hombre en la comunidad o en comunidad con otros hombres, ¿no? Por desplazar el concepto o para entender las relaciones entre humanos. Bien, los pasos de la socialización son varios. El primero sería la búsqueda de alianzas. Para sobrevivir el hombre ha de aliarse con otros, o sea, ha de unirse en grupos sociales, lo cual viene además determinado en el módulo cerebral conocido como módulo de coalición endogrupo-exogrupo. Esto quiere decir, una vez más, que estamos confeccionados por la selección natural de manera innata a unirnos con otras personas generando unión grupal y aumentando así las posibilidades de supervivencia propias de nuestra especie, ¿no? Y de nuestros genes. En segundo lugar, el siguiente requisito para entender la socialización es el de la reciprocidad, que también posee un módulo cerebral propio. Esto indica que dentro de los grupos o alianzas que hemos hecho se generan unas ciertas normas que tienen que ver con la reciprocidad en los favores. Cuando yo le dejo los apuntes a un amigo, a mi amigo Mario, por ejemplo, espero que él me deje los suyos si yo más adelante los necesitara, ¿no? Esta reciprocidad es uno de los principios fundamentales o que fundamenta la confección de reglas éticas o reglas morales, ¿no? En tercer lugar está el módulo de la jerarquía, esto es, aquellas personas que mejor se adecúan a las reglas morales que nosotros hemos confeccionado en nuestro grupo, las consideramos o situamos en un lugar más elevado dentro del mismo grupo, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que entendemos por socialización encontramos tres módulos cerebrales como la coalición endogrupo-exogrupo, la jerarquía y la reciprocidad. Y un elemento más a resaltar de la reciprocidad, y ya termino con esto, es que dentro del grupo pasamos gran cantidad de tiempo buscando a los tramposos, que son aquellas personas que no se adecúan a estas reglas que nosotros mismos hemos confeccionado. Y esta búsqueda de tramposos se manifiesta en el chismorreo.
Así que el chismorreo no es más que hablar de aquellas personas, por ejemplo, Mariano no fue a la cita y no avisó a María, o María o Mario es un cínico, ¿no? Que consideramos tramposos, es decir, hay ciertas personas que consideramos tramposos porque no se adecúan a estas normas que nosotros confeccionamos. El chismorreo ocupa, para que lo sepan nuestros oyentes, el 90% de nuestras conversaciones y se considera la argamasa o el pegamento de nuestras relaciones sociales, lo cual resulta bastante interesante. Los chimpancés, por poner otro ejemplo, sustituyen el chismorreo por el despioje. Lo que quiero decir con esto es que si una plataforma electrónica o cibernética cumple con estos requisitos y hace que podamos expansionarnos o expansionar nuestras posibilidades de socialización, al fin y al cabo no se convertiría en otra cosa que en una plataforma mera de expansión de esta misma, ¿no? De la socialización. Me ha hecho gracia los ejemplos que has puesto porque yo habría dicho Telecinco, que es una cadena de televisión que está en España y que se dedica al chismorreo, sin más, y habrías quedado mucho más... No, yo lo que me ha quedado claro es que la próxima vez que alguien venga a intentar despiojarme, pensaré que se está relacionándose conmigo. No, yo lo que quiero decir es que la socialización, sí, bueno, lo que apuntaba Rome, que nos ha servido para que a todos nos quede más claro en qué consiste, pero ¿hasta qué punto la socialización cibernética que se está dando cada vez más, o bueno, que aparece incluso en la película Her, que ya es como el sumum, ¿no? El culmen de esa socialización, no hace que ésta pierda calidad, ¿no? Voy a citar a un psicólogo estadounidense, ¿no? A Kenneth Gergen, que dijo que bueno, que sí, que de todas estas nuevas formas de comunicarse, ¿no? A través de ciberespacio, pues, redes sociales, chats, videollamadas, bueno, etcétera. Ahora mismo podemos estar conectados con alguien, pues aquí nosotros somos de España, pues con alguien en Hong Kong, perfectamente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esa facilidad, esa masificación de las relaciones no provocaba una saturación? Y por tanto, esa saturación no provocaba que las relaciones fuesen más superficiales, ¿no? Que tuviesen menos calidad, porque venía a decir que, claro, en el momento que una relación es a través del ciberespacio, se pierde una serie de elementos, ¿no? Como puede ser pues todo lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? Gestos, actitudes, cómo se siente una persona, por ejemplo, con la que estamos hablando, o cómo se coloca. Digamos que esa expansión tiene sus pros y sus contras, ¿no? La expansión tecnológica de la que hablamos, ¿no? Es cierto que no podemos estar frente a frente, ¿no? Pero lo cierto es que sí podemos a lo mejor estar o crear un grupo en otro país distinto que no tengamos alcance o cercanía, ¿no? Hombre, desde luego es una herramienta más. Eso es. O sea, otra cosa es como se dice, pero yo sí que estoy con Diego y con el psicólogo que ha traído aquí a esta charla. Y yo creo que efectivamente estas nuevas formas de comunicarnos conllevan una superficialidad, una superficialización en cuanto a la comunicación, en cuanto a que se pierden efectivamente una serie de componentes realmente importantes. De hecho, según un estudio de la Universidad de Pensilvania, solo empleamos 12 minutos al día en comunicarnos a través de la palabra. Ajá. Bueno, esto es una media porque habrá quien hables más y quien hable menos. Hay algunos que no se callan. Pero bueno, y otros que no saben si es una estatua o un mimo. Pero en esta investigación que hacían, decían que la comunicación a través de la palabra constituía el 7% de esta comunicación total. El tono de voz, o sea, la prosodia, el 38%, y sin embargo el lenguaje corporal era el 55%. Con lo cual, estas nuevas formas de comunicarnos, donde omitimos efectivamente toda esa visión directa, vamos a decirlo así, haría que esa relación o que ese contacto, esa comunicación perdiera calidad, en cuanto a que omite esta serie de elementos. Bueno, según eso que comentas, creo que en las conversaciones de chat en la que no puedes ver con la persona, creo que el emoticono o los avatares han venido a subsanar esa falta que había, ¿no? O por lo menos a intentarlo. Bueno, a intentarlo, por supuesto. De alguna forma. Y lo vemos claramente en videojuegos como World of Warcraft o Second Life, que, como decía, no hace más que suplir esta carencia que vemos. De hecho, el segundo que has dicho, la traducción es eso, o sea, segunda vida. Lo que está claro es que estamos inmersos en una evolución tecnológica que parece que no tiene fin. Es por tanto lógico que este progreso afecte también a las emociones humanas. Veremos cuál es su evolución y si llegamos a un mundo similar al de la película Her, en el cual el amor hombre-máquina es posible. Y es que el amor es una cosa curiosa.
Hasta aquí nuestra charla de hoy. Esperamos que os haya sido ilustrativa como ha sido para nosotros y que hayamos aprendido un poquito más juntos. Agradecer una vez más a mis contertulios que me han acompañado, a Juan Luis. Un placer una vez más. Pablo. Hasta la próxima. Román. Muchas gracias, Diego. Y a nuestros oyentes, decirles que bueno, que no apaguen el podcast todavía, que queda un poquito más. Nos queda históricamente hablando. Hace unos días, como bien sabéis, fue San Valentín. Hasta ahora todos pensamos que San Valentín es un invento de las grandes empresas, de los grandes almacenes para vender, pero sin embargo no es así. Es algo mucho más curioso y, como siempre, la Iglesia está por medio. Y es que, a pesar de que hoy en día es una de las celebraciones más consumistas y que más beneficios genera a infinidad de comercios, el Día de San Valentín en sus orígenes no fue inventado por unos grandes almacenes, aunque fue hábilmente aprovechado por los empresarios para sacar una buena tajada de una fecha tan señalada en el calendario. Pero el Día de San Valentín, como sinónimo del Día de los Enamorados, empezó a celebrarse 15 siglos atrás. En el año 494 después de Cristo, el Papa Gelasio I tomó la medida de celebrar una festividad católica el 14 de febrero, con el fin de anular y prohibir la fiesta pagana de las Lupercales, que se celebraba desde la antigua Roma, cada 15 de febrero en honor a Lupercus, protector de los pastores y sus rebaños, y como homenaje a la loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, los que según la leyenda fueron los fundadores de Roma. Desde el siglo IV se había ido eliminando paulatinamente todas las celebraciones paganas, siendo sustituidas o reconvertidas en otras de carácter religioso. Gelasio I necesitaba anteponer otras fiestas a la celebración de las Lupercales, por lo que escogió el del santo que caía justo un día antes, San Valentín. No se tenía muy claro quién era este santo, que venía a suplir esa importante fiesta pagana, pero alrededor de él se crearon infinidad de leyendas que indicaban que Valentín había sido un bondadoso médico romano que decidió hacerse cristiano y ordenarse como sacerdote, y como tal ofició un buen número de bodas entre jóvenes enamorados, muchos de ellos soldados del imperio. El problema residía en que en la época en la que le tocó vivir a este santo, siglo III después de Cristo, los soldados no podían contraer matrimonio, porque a su entender, los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejor soldados. Según explica la leyenda, el emperador Claudio II se enteró de lo que estaba realizando Valentín y ordenó ejecutarlo, convirtiéndose el religioso en un mártir y referente de todos los enamorados. Esa fue la historia que difundió la Iglesia Católica, para justificar el hecho de instaurar, a partir del año 494, la celebración del Día de los Enamorados, en la festividad de San Valentín y por tanto eliminar la fiesta pagana de las Lupercales. Y como festividad religiosa se estuvo celebrando a lo largo de los siguientes 15 siglos, hasta que en el año 1969 el Papa Pablo VI decidió eliminar San Valentín como festividad del calendario posconciliar, tras un acuerdo alcanzado en el Concilio Vaticano II, pasando a ser esta una fecha con santo pero sin celebración. Pero por aquel entonces la comercialización del Día de San Valentín como fecha del Día de los Enamorados ya estaba totalmente instaurada en la sociedad de consumo. Como nota curiosa, indicar que el primer registro que existe sobre la comercialización de esta fecha es el que señala a la norteamericana Esther A. Howland como la precursora de la venta de tarjetas regalo con motivos románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de 1840, vendiéndolas por unos centavos en la librería que regentaba su padre en Worcester, Massachusetts, y las cuales se convirtieron en todo un éxito. Acabados los cafés, nos levantamos de la mesa. No sin antes recordaros que nos podéis seguir en Twitter, @chsobremesa y visitar nuestra web charlasdesobremesas.com. Y antes de apagar las luces, queremos despedirnos citando una frase que mencionan en otra película, Ex Machina, en una conversación que tienen respecto al robot de la misma. Le dicen, ¿sientes lástima de Ava? Mejor siente lástima por ti. Un día las inteligencias artificiales van a vernos como nosotros vemos a los fósiles en las planicies de África. Un simio erguido viviendo en el polvo, con lenguaje y herramientas primitivos, destinados a la extinción. Hasta aquí nuestra charla de sobremesa de hoy. Esperemos que la hayáis disfrutado. Un saludo y hasta la próxima.